Jesús nació para morir. El resto de la humanidad nace para vivir. Pero Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó con el propósito de morir. Jesús nace en un pobre pesebre para morir en una cruenta cruz. Ni su nacimiento ni su muerte fueron una casualidad. Todo estaba previamente previsto en el plan omnisciente y soberano de Dios. Ya en el principio de la Biblia, en el primer libro, en Génesis, bien al inicio del libro, en el capítulo 3 y versículo 15, ya se predice allí la muerte del Señor Jesús. Y en Gálatas, en el capítulo 4 y versículos del 4 al 5, leemos lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. La muerte de Jesús no fue algo que ocurrió sin querer, o porque los fanáticos religiosos judíos o los imperialistas romanos así lo decidieran. No, el Hijo de Dios murió por expresa voluntad y designio de Dios. Su muerte no fue un error ni una casualidad. Su muerte tenía un propósito claro y predeterminado. ¿Cuál es ese propósito? Pues hay un versículo muy conocido y apreciado por la mayoría de los creyentes que lo expresa de una manera tremenda y clara. Me refiero a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús muere para evidenciar el profundo amor de Dios que tiene por toda la humanidad. Jesús muere para darnos perdón y salvación. Jesús muere para darnos esperanza y vida eterna. Además, estos tres paras que os acabo de anunciar tienen la virtud de suplir tres necesidades básicas del ser humano. Necesitamos ser amados, necesitamos ser perdonados, necesitamos tener una esperanza real y verdadera. Dejadme desglosar de forma rápida estos tres paras y estas tres necesidades. En primer lugar, Jesús muere para evidenciar el amor de Dios por toda la humanidad y para suplir nuestra necesidad de ser amados. Juan 3:16 empieza diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo. Como he mencionado, Dios envía a su Hijo a morir. Y en ese acto de que el Padre se desprende de a quien más ama, es un acto profundo de amor por ti y por mí, un acto profundo de amor por toda la humanidad. Acabamos de leer una serie de textos en el que se nos relata cómo se produjo esa muerte. En estos momentos yo quisiera que centráramos nuestra atención en el relato que hace Lucas cuando Jesús ya está clavado en la cruz, porque ese relato hace y evidencia el profundo amor de Dios Padre y el profundo amor de Dios el Hijo. Por ejemplo, cuando Jesús ya está clavado de pies y manos, con esa corona de espinas en su cabeza, recibiendo toda una serie de improperios, evidencia su amor por toda la humanidad cuando dice: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y lo vuelvo a hacer de una forma prodigiosa cuando esta vez, en vez de estar preocupándose por su propio dolor, por su propia angustia y sufrimiento, Jesús tiene el tiempo para enfocar su atención y su amor y salvar a uno de los ladrones que estaba colgado a su lado, manifestando de esa manera no solo un amor general por toda la humanidad, sino un amor personal por ese ladrón cuando le asegura que hoy iba a estar con él en el paraíso. Es una escena impactante y cuando pienso en ella, tiemblo. Jesús muere en esa cruz por toda la humanidad, pero en ese momento centra su amor en una sola persona. Con ese acto Jesús nos quiere comunicar algo muy poderoso a cada uno de nosotros. Y es que Él muere por ti y por mí. Que te ama a ti y a mí de forma personal y de forma individual. Dios no solo ama de forma general a toda la humanidad y a todo el mundo, sino que quiero que sepas que te ama a ti de forma personal, te conoce por nombre. Pero si hay un acto que evidencia que Jesús muere para demostrar el amor de Dios por toda la humanidad, es que, pudiendo bajar de la cruz, decide no hacerlo y morir. Y cuando pienso en ello, tiemblo. Hasta 3 veces, dice el texto, que le dicen a Jesús que se salve a sí mismo. Se lo decían en plan de sorna, para infligirle un dolor emocional. Pero lo que no sabían es que, de haberlo querido, Jesús podría haberse salvado. De haberlo querido, Jesús podría haber bajado de esa cruz, porque tenía el poder para hacerlo. Pero había algo que le retenía en esa cruz. Y lo que retenía era su amor por ti y por mí. La muerte de Jesús no fue un error. Fue un acto de amor, de profundo amor de Dios por ti y por mí. En segundo lugar, Jesús muere para darnos perdón y salvación, saciando así nuestra necesidad de ser perdonados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El hombre, el ser humano, no lo sabe, no es consciente, pero está perdido y sin esperanza y sin Dios. Y esa causa, y la causa que genera esa perdición, no es otra que el pecado. El hombre necesita ser amado, pero sobre todas las cosas necesita ser perdonado por Dios, necesita ser rescatado por Dios, necesita ser salvado por Dios. En esa cruz Jesús no solo ama, sino que perdona. Y lo hace al pagar con su propia vida el precio de nuestro pecado. A Jesús no lo matan. Él entrega voluntariamente su vida. El texto que hemos leído en Lucas nos dice que cuando llegó la hora novena, Jesús clamó al cielo y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. A Jesús no le mataron.
Él entregó voluntariamente su vida para pagar el precio de nuestro pecado. Y al hacer eso, Él se tuvo que hacer pecado. Él tuvo que cargar sobre sí mismo todos nuestros pecados. Y lo cierto es que cuando pienso en eso, tiemblo. Lucas dice que cuando llegó el momento determinado, Jesús clamó. Y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y versículo 46, nos relata con más detalle ese clamor. Dice allí Mateo: y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El sufrimiento más doloroso y más intenso que Jesús experimentó en la cruz no fue que le clavaran de pies y manos, ni que le colocaran una corona de espinas, o que le clavaran una lanza al costado. El dolor más intenso que experimentó el Señor Jesús fue el abandono de Dios Padre. En ese momento, Jesús, por amor, carga sobre Él nuestro pecado. Y la santidad de Dios Padre obliga a separarse del Hijo. Y es en ese momento cuando Jesús dice: consumado es. Esto es, está todo pagado. Y es entonces cuando Él voluntariamente expira, entrega su vida y muere. En esa cruz Jesús muere para evidenciar su amor por toda la humanidad, para ofrecer perdón y para proveer una esperanza segura y cierta. Juan 3:16 dice completamente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. En esa cruz Jesús no solo manifestaba el amor de Dios y nos ofrece perdón, sino que además nos provee de vida eterna, dándonos seguridad y una esperanza cierta. Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos ser perdonados. Pero hay una tercera necesidad real y vital, y es que todos necesitamos tener esperanza. Pero no una esperanza cualquiera, sino una esperanza cierta y segura. Como os decía un momento, el ser humano, a causa de su pecado, se encuentra sin esperanza y sin Dios. El ser humano, a causa de su pecado y de haberle dado voluntariamente la espalda a Dios, está en un estado constante de desesperanza. Hay momentos en que ese sentimiento se hace más fuerte y real que en otros, pero lo cierto es que el ser humano vive en una permanente desesperanza. Y es por ello que anhela, busca por diferentes canales, de diferentes maneras, encontrar esa esperanza. Pero no la encuentra, porque busca en lugares equivocados, al no buscar en la persona de Jesús. Hay una imagen que no es de la cruz, pero que cuando pienso en ella también tiemblo. Esa se encuentra en Mateo, en el capítulo 9.
y versículo 36, cuando dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se había alejado de la multitud que le seguía y estaba solo con sus discípulos en un montículo. Y desde allí observa, ve a las multitudes que le siguen. Y al verlas, se le desgarra el corazón. Dice el texto que tuvo compasión de ellas. Esta palabra compasión describe un profundo dolor interior en las entrañas. Un dolor que te obliga a pasar a la acción, a hacer algo. Y desde ese momento Jesús se encamina a la cruz. La compasión no es una emoción. La compasión es amor en acción. Lo que produce a Jesús esa fuerte sensación es ver la condición interior de esos hombres y mujeres. La descripción es enternecedora y a la vez desgarradora. Estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Nos guste o no reconocerlo, la realidad, el hecho, es que no tener a Dios en la vida produce un profundo vacío interior que provoca una angustiosa angustia y abatimiento, o lo que es lo mismo, una profunda desesperanza. Es por ello que una de nuestras necesidades más básicas como ser humano es la de tener esperanza. Y una esperanza segura, una esperanza cierta. Y esa esperanza está garantizada para el Hijo de Dios, no solo con la muerte, sino con lo que viene a continuación, con la resurrección, de lo que nos va a hablar en un momento Jonathan. Pero antes de ir al tema de la resurrección, déjame lanzarte una invitación, que es la siguiente. ¿Quieres saciar en el día de hoy, de una vez y para siempre, la necesidad de ser amado, de ser perdonado y de tener esperanza en esta vida? Si es así, solo tienes que aceptar la invitación que te lanza la palabra de Dios y depositar fe en la persona de Jesús y en la obra de la cruz. Te animo a que reflexiones en ello. Más tarde volveré a lanzarte esta invitación, pero ahora vayamos a reflexionar sobre la resurrección. Entonaremos un par de cánticos más y leeremos un par de lecturas y escucharemos la palabra del Señor. Pensemos un momento en Pedro, uno de los discípulos. Pedro, en la cena en que compartió con Jesús, con sus discípulos, Jesús les avisó que iba a ir a la cruz. Y les costó a Pedro y los otros discípulos encajar esta idea. Leemos que Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero aún así Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero sabemos que no fue así, que estas palabras no los cumplió. Y en el momento negó al Señor 3 veces.
Más adelante leemos: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Antes de la resurrección tenemos a este Pedro, miedoso, que desampara a Jesús en el momento crítico. Pero unas semanas después encontramos otro Pedro. En el libro de los Hechos, que escribió Lucas después de escribir el Evangelio que hemos leído en esta mañana, por ejemplo, dice en capítulo 5 que los trajeron a Pedro y otro discípulo, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. En Hechos encontramos un Pedro totalmente diferente del Pedro que encontramos en los Evangelios. Valiente, con denuedo, proclamando en todos los lugares que Jesús había resucitado. Algo tuvo que haber pasado para producir este cambio. Como mínimo podemos afirmar que Pedro y los demás llegaron a creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. La cuestión es qué produjo esta creencia y esta transformación. Y la clave es investigar las fuentes originales, leer los evangelios tal como hemos hecho en esta mañana y fijarnos en los detalles. En base a las lecturas que hemos hecho en el Evangelio de Lucas, quiero hacer 4 observaciones acerca de los eventos de la resurrección de Jesús. En primer lugar, podemos afirmar que los discípulos no esperaban que Jesús resucitase. Y esto es muy importante. Muchas veces pensamos que era gente de otra época, de la antigüedad, era muy fácil creer que las personas se resucitasen. No, sabían que una persona muerta queda muerta. No esperaban para nada que Jesús resucitase. Mirad algunos de los detalles que leemos en el Evangelio de Lucas. Cuando las mujeres, en capítulo 24, versículo 4, van a la tumba y lo encuentran que la piedra ha sido removida y no encuentran el cuerpo del Señor Jesús, dice que están perplejas por esto, perplejas. Más adelante, después de recibir una visita de 2 ángeles que les explica lo que ha pasado, vuelven a los discípulos. Y en versículo 11, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. No creían las palabras, el testimonio de aquellas mujeres. Y más adelante, los discípulos están reunidos juntos y Jesús aparece en medio de ellos. Versículo 36 y 37 dice que estaban espantados y atemorizados. Pensaban que veían un espíritu. Pero fijaos que dijeron esto justo después de haber dicho esto, en el versículo 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y están hablando justo de eso cuando Jesús aparece y de inmediato pues aparecen las dudas, el temor, y no saben qué está pasando. Los discípulos no esperaban que Jesús resucitase. Algo muy fuerte les tuvo que persuadir. La segunda observación que encontramos es, volviendo al principio del capítulo 24 de Lucas, que encontraron la tumba vacía. El primer paso necesario. Si la tumba no fuera vacía,
pues habría sido muy fácil falsificar el anuncio posterior de los discípulos que Jesús había resucitado de los muertos. Pero encontraron la tumba vacía, tanto en las mujeres como Pedro, que va en versículo 12 corriendo al sepulcro, lo encuentra vacío y se va a casa maravillando, confundido, pero sabiendo que algo ha pasado. Si las autoridades hubieran tenido acceso al cuerpo de Jesús, lo habrían producido más adelante para frenar lo que vieron como un movimiento peligroso. Si los mismos discípulos habían escondido el cuerpo, tenemos que preguntarnos, ¿realmente habrían dado su vida por algo que sabían que era una mentira? Esto es la segunda observación, que encontraron la tumba vacía. La tercera observación vemos más adelante en el segundo episodio que Timothy nos ha leído, en que Jesús aparece a sus discípulos. Y como leímos, pues pensaban que era un espíritu, un fantasma. Y Jesús les tiene que enseñar su cuerpo. Les anima a tocarlo, a palparlo. Mirad mis manos y mis pies, dicen. Y ellos empiezan a entender, pero les cuesta todavía. Versículo 41 dice, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Y entonces Jesús come miel y pez. Estos dos hechos juntos, la tumba vacía y las apariciones de Jesús ante, no solo en esta ocasión, pero en muchas ocasiones a los discípulos, eran las dos cosas que les llevó a creer que realmente Jesús había resucitado. La cuarta observación es esta: recibieron un nuevo entendimiento. O sea, no esperaban que Jesús resucitase. Encontraron la tumba vacía, vieron a Jesús resucitado y recibieron un nuevo entendimiento. Dice en el versículo 45 que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La resurrección de Jesús les daba una respuesta, un nuevo sentido a sus necesidades más profundas. La resurrección de Jesús da esperanza y sentido. Las Escrituras nos presentan un mundo bello, bueno pero trágico, dañado. Nos presenta un ser humano, tú y yo, como algo brillante y glorioso, pero también torcido, caído y corrompido por el pecado, porque hemos rechazado nuestro Creador. Y nos presenta un enemigo implacable, la muerte. Pero las Escrituras nos presentan una persona que cumple y restaure todo lo que las Escrituras nos cuentan y nos da la promesa de perdón de pecados y un nuevo comienzo. ¿Dónde nos deja a nosotros todo eso? Nosotros no tenemos acceso a la tumba vacía como ellos lo tuvieron, ni hemos visto a Jesús en persona con nuestros ojos. Lo que tenemos son documentos antiguos que recogen testimonios acerca de aquellos acontecimientos. Y además tenemos una realidad histórica innegable, la creación del movimiento cristiano en el siglo I. Si la resurrección no explica la transformación que los discípulos experimentaron, debe haber otra explicación, y es muy difícil encontrar otra explicación. Es la resurrección que los llevó a creer que Jesús había resucitado. No fue una alucinación, no una imaginación, sino algo que no podían negar porque lo habían visto por sus ojos.
Nosotros nos encontramos en una situación parecida a los discípulos en versículos 11 y 12. Porque fijaos, las mujeres, después de haber encontrado la tumba vacía, vuelven a los 11, a los discípulos y todos los demás, y dice en versículo 9, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fijaos, esto no fue inventado por Lucas, ni por ninguno de los evangelistas. En el primer siglo, si querías persuadir a otros de estas cosas, inventar algo, no habría hablado de mujeres dando testimonio de lo que hubiera ocurrido. En aquel siglo, el testimonio de las mujeres no valía. Sabemos que no es así, pero ellos creían que era así. Entonces no habrías inventado una historia basada en el testimonio de mujeres. Tiene que haber sido así porque pasó realmente así. Pero la pregunta es, si estás con las personas de versículo 11 o versículo 12. Porque mira, versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero versículo 12 tenemos a Pedro, diciendo que levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Algunos ni estaban dispuestos a considerar en ese momento que pudiera haber sido verdad lo que las mujeres les contaban. Pero Pedro por lo menos fue al sepulcro para ver, y no entendía todavía en ese momento, pero era parte de su proceso para llegar a creer. Y no sé dónde estás tú en esta mañana, pero si eres una persona que nunca has considerado la posibilidad de que estas cosas sean verdad, te animo a investigar, a no dar por sentado, pues no puede haber ocurrido. La resurrección de una persona muerta es imposible, entonces lo descarto de antemano. No, ellos también sabían que era imposible y fueron persuadidos que fue así. Debemos investigar por lo menos las fuentes originales y hacer como Pedro, mirarlo y pasar este proceso de considerar si fuera cierto y luego llegar a la convicción de que sí, ocurrió lo que pasó. Y esto cambia todo. Mira cómo acaba el Evangelio de Lucas. Al final, en el versículo 52 y 53, acaban habiendo llegado a la conclusión de que Jesús sí ha resucitado. Y dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí habían llegado al punto final. Gozo, adoración, alabanza. Habían encontrado la esperanza viva y verdadera que la resurrección del Señor Jesús ha producido. Espero que esto sea para todos nosotros también nuestra respuesta. Y los que llevamos años también sabiendo y creyendo en el Señor Jesús, que sea algo, un refresco de gozo y adoración para nuestras vidas en esta mañana. La canción que vamos a cantar a continuación puede ser que sea nuevo para algunos de vosotros. Es una canción que recoge esta actitud de gozo y de adoración ante todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, tanto en la cruz como en la resurrección. Así que sin más, vamos a volver a cantar.